placer otra vez tener la oportunidad de compartir de la palabra de Dios en esta mañana. El título que hemos puesto es las enseñanzas bíblicas sobre el dar, ofrendar. Vamos a orar antes de dar inicio en esta mañana. Padre amado, reconocemos que no hay otro como tú. Tú eres totalmente el único Dios viviente, el Dios que provee, el Dios santo, el Dios fiel. Y tenemos el gran privilegio de conocerte, de poder alabar tu nombre, de poder darte gracias y poder depender de ti para todos los asuntos de nuestras vidas, porque tú quieres guiarnos. Gracias por tus enseñanzas en la palabra, por la luz que nos da. Y queremos que en esta mañana tú nos des la claridad sobre tu palabra y la capacidad de poner en práctica en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy día, en los círculos cristianos, estamos bombardeados de enseñanzas de muchos pastores y maestros acerca de dar el diezmo o, según algunos, pagarlo. Conozco de una institución en el país que saca el diezmo de los salarios de sus trabajadores por derecho, o sea, en forma obligada. Muchos hablan de hacer pactos con Dios para dar una cantidad, para recibir una cantidad mayor. La motivación es recibir más. ¿Estas enseñanzas reflejan las enseñanzas de Dios o de los hombres? Vamos a hacer un recorrido rápido por las Escrituras para ver lo que dice al respecto. No vamos a hacer un estudio exhaustivo, tomaría varias semanas, muchas semanas para hacer un estudio exhaustivo, pero solo enfatizamos algunos puntos clave aquí. Prestemos atención a lo que dice para poder comprender las enseñanzas y obedecer a Dios. En esta mañana yo voy a pedir ayuda de diferentes personas aquí en la congregación, tanto hombres como mujeres. Todos tienen buenas voces para leer pasajes bíblicos. Cuando hay un pasaje, alguien puede levantarse en voz fuerte, leer el pasaje, y después el otro pasaje otra persona puede hacerlo. Entonces habrá una participación de muchas personas en el proceso. Inicialmente comenzamos con las enseñanzas en la ley. Hay unas instrucciones que Dios nos ha dado. Instrucciones para Israel al entrar en la tierra. Entonces vamos a ver Deuteronomio capítulo 8. Versículos 10 al 18, hay varias diapositivas. Tengo voluntarios que pueden ponerse de pie para poder leer esto. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Hay varias diapositivas. Sigue, Roberto. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedregal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón:
Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar tu pacto que juró a tus padres, como en este día. Gracias, Roberto. Vemos algunas cosas aquí en forma resumida. Primeramente, hay una advertencia de no olvidarse de su Dios para cumplir su palabra. Prestar atención a lo que ha sido su enseñanza. Pero también hay una advertencia de no enorgullecer su corazón. Cuando estaban en el desierto los 40 años, Dios proveyó comida, maná, a veces carne, agua, su ropa permaneció, sus sandalias sirvieron. Entonces tenían que depender de Dios completamente. Pero aún al entrar en la tierra, al tener abundancia, no quiere decir que no deben depender de Dios. La presentación de Dios es que hay que depender de Él, a pesar de que la situación cambió favorablemente para ellos. Pero de ninguna manera deben tener menos disposición a depender de Él. Seguimos. Hay una advertencia de no atribuir su riqueza a su propio poder y fuerza. No es lo que yo he hecho en forma independiente de Dios. Al contrario, deben acordarse de Jehová su Dios, porque Él es quien da el poder para hacer las riquezas. Sus provisiones confirman el pacto que había hecho con Israel. Dios es el que provee. Explícitamente allí. Vamos a ver las implicaciones, algunas implicaciones. Primeramente, Israel tenía que seguir dependiendo de Dios. En el desierto, pero también en la tierra prometida con su abundancia, la dependencia de Dios. Una manera de no olvidarse de Dios es alabarle por sus provisiones. Israel tenía una buena tierra que les había dado. Debían reconocer este aspecto. Nosotros podemos alabar también por todas sus provisiones, no solamente a nivel financiero, sino todas sus provisiones para nosotros poder vivir. También las riquezas y la prosperidad no son un derecho natural, son un regalo de Dios. Dios es el que regala estas cosas. Y también Dios es el que da el poder y las fuerzas para producir, y es importante reconocer esto continuamente. Nos da el poder, nos da capacidades, nos da oportunidades. Y tenemos que depender de Él en todos estos aspectos. Seguimos con el Salmo 24:1. Es muy sencillo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo pertenece a Dios. Él es el dueño y nosotros somos los mayordomos, los administradores de su propiedad. En Génesis 1, versículos 28 al 30, pido a otra persona que puede ponerse de pie y leerlo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Lo que vemos aquí es sencillo. Dios da la responsabilidad al hombre de llenar la tierra, poblarla, sojuzgarla y administrarla.
responsabilidades importantes. Así que es ser mayordomo de lo que pertenece a Dios, cuidar de lo que pertenece a Dios, pero ha dado la responsabilidad a nosotros los hombres. Seguimos. En Deuteronomio 26, de 1 al 11, hay muchas diapositivas aquí. Vamos a observar cuando entren en la tierra qué deben hacer. ¿Alguien que puede leerlo en voz alta? ¿Otra persona? Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y habites, cuando tomares las primicias de todos los frutos que sacaste de la tierra que Jehová tu Dios te da, los pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios te escogiere para hacer altar allí. Te presentarás al sacerdote que huyere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová nuestro Padre que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de su mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Amén. Hasta el 11. Lucho. ¿Quieres seguir? Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: nada menos a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte, y los egipcios nos mataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión. ¿Qué más? Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grandes espantos y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar, nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te ha dado a ti y a tu casa, así tal como él levita y de extranjero que está en medio de ti. Gracias, Lucho. ¿Ya? Hasta ahí. Sí. Ok. Al entrar en la tierra, Dios está dando oportunidad y responsabilidad de poder tomar de las primicias de todos los frutos que ellos no habían cultivado. Están llegando a la tierra para presentarse delante de Dios para agradecerle sus provisiones y alegrarse de todo el bien que Dios les había dado. Pero vamos a mirar un poquito instrucciones acerca del diezmo. ¿Sigue? Primeramente debemos entender que entre las naciones alrededor de Israel era común que ellos daban un diezmo, la 10ª parte, de los despojos de la guerra que fueron dados a sacerdotes y reyes. Despojo de la guerra ellos daban así, un diezmo. Pero también encontramos en el Pentateuco que hubo 3 diezmos identificados allí, no uno solo, sino 3. Entonces vamos a leer, sigue, aquí en Levítico, hay más de una diapositiva aquí, Levítico 27, 30 al 33. Otra persona,
mujeres tienen todo derecho a pararse y leer también. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Y no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo dijere, tanto él como el que se lo cambiará. No, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rechazados. Ok. Indica que los israelitas daban un diezmo de la semilla de la tierra, todos los cultivos, todos los árboles y de las ovejas o vacas. Pero encontramos algo interesante en esto. Este diezmo debía ser dado a los levitas. Un diezmo de ese diezmo, perdón, lo dije mal. Este diezmo era dado a los levitas. Entonces, número 18, perdón, 21 a 24. Otra persona que puede ponerse de pie para leer. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Gracias. Lo que encontramos, los levitas, la única tribu que no recibió herencia de tierra. Debían ser sostenidos por los demás de Israel. Ese primer diezmo era para entregar a los levitas, que debían servir en todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Los demás, las otras tribus, las personas pertenecientes a estas tribus, no tenían el derecho de acercarse en estos oficios. Era la provisión de Dios para sostenimiento debido a su servicio. Pero encontramos otra cosa. Los levitas debían dar el diezmo de lo recibido. Para ellos, deben dar el diezmo de ese diezmo a los sacerdotes. Era su remuneración por su servicio. Vamos a leer en Números 18, 25 a 31, varias diapositivas otra vez. Otra persona que desea leer en voz alta. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y le dirás: cuando ofreceréis, lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y los comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Gracias. Muy parecido. Debido a su servicio, recibían el diezmo que los levitas recibieron. El diezmo del diezmo que los levitas recibieron. Entonces, por su servicio allí. Pero notamos que hay un segundo diezmo
que debían guardar para una celebración en Jerusalén. No se menciona el nombre de la ciudad de Jerusalén allí, la ciudad que él va a escoger, pero posteriormente sabemos que estamos hablando de Jerusalén. Por eso que lo digo, pero este pasaje en el Pentateuco no lo menciona explícitamente en ese momento. Ok, tenemos varios versículos aquí de Deuteronomio 12. Entonces es para una celebración en Jerusalén. Alguien que puede leer, habrá varias diapositivas otra vez. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiesen prometido a Jehová, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás. En el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrará delante de Jehová tu Dios de todas las obras de tus manos. Gracias. Lo que encontramos aquí, debían llevar sus holocaustos, sus sacrificios, la ofrenda elevada, sus votos, las ofrendas voluntarias y las primicias de sus vacas y ovejas para la fiesta en Jerusalén. Van a alegrarse delante de Jehová por sus provisiones tan amplias. Pero se nota que excede aquí los diezmos. Es que hay muchas otras cosas que deben llevar allí. Pero ese es el segundo diezmo para una fiesta en Jerusalén. Seguimos. Hay un tercer diezmo que encontramos que debían dar cada 3 años. Para el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. Específicamente, personas con necesidades para poder recibir. Vamos a leer 2 pasajes, uno en Deuteronomio 26, 12 al 15. Otra persona que puede leer, hay más de una diapositiva allí. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Por todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te ha dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Gracias. Esta es una porción allí que está hablando de la atención a personas necesitadas. Vamos a mostrar en Deuteronomio 14, 2 versículos 28 y 29. ¿Otra persona que puede leer estos? Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrán el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Ok. Así manejaba estos diezmos en la tradición y la enseñanza de Dios ahí del Antiguo Testamento. Se nota que el total de los diezmos resultó ser aproximadamente el 23% anualmente. Un diezmo es 10%, pero cuando hay 3 diezmos
Estamos hablando de un número más elevado, de porcentaje aproximado. Redondeé un poquito allí, pero captamos la idea. Ok, vamos a pasar al Nuevo Testamento. Encontramos cosas distintas en el Nuevo Testamento. ¿Sigue? Alguien que puede leer aquí en Lucas, capítulo 16, es la parábola del mayordomo del mayordomo infiel, pero hay algo de conclusión de Jesús allí. ¿Alguien que puede leerlo? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ok, lección aquí. Somos mayordomos en la vida para manejar las cosas de Dios, incluyendo finanzas. Dios es dueño de todo y debemos administrar lo que pertenece a Dios según la voluntad de Dios. Fidelidad en lo poco es indicio de poder ser fiel en mayores responsabilidades. Pero ver que en lo muy poco es injusto, también si le da mayor responsabilidad va a seguir siendo injusto en cuanto al manejo de las cosas. Porque el presente mundo es malo, lo que Jesús está diciendo. El dinero que no se emplea de acuerdo con la voluntad de Dios muchas veces. Se emplea según los gustos de las personas. Si manejamos correctamente las finanzas según la voluntad de Dios, nos dará recompensas y responsabilidades a un nivel más significativo. No estamos incluyendo allí solamente el manejo de finanzas, sino todo aspecto de manejo de nuestras vidas, de lo que tenemos, de nuestras capacidades que Dios nos ha dado. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo ponemos en buena práctica? Si mostramos fiel en cosas pequeñas, podemos recibir mayor responsabilidad también para cosas más significativas. Seguimos. Otro pasaje, 1 Corintios 16, 1 y 2. ¿Alguien que puede leerlo? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ok, esto fue algo específicamente en referencia a una ofrenda especial para atender a los cristianos pobres en Jerusalén. Pero dice, la misma instrucción que dio a los corintios había dado a otras iglesias en Galacia. Y habla de apartar dinero en forma sistemática. Puede ser según los pagos. Por ejemplo, la persona que recibe un pago semanal, pues puede apartar semanalmente. Los que reciben quincenalmente, pueden hacerlo quincenalmente. Los que reciben mensualmente, es lo mismo. Y lamentablemente, como a veces los pagos están atrasados, complica mucho más para estas personas. No pueden hacerlo con la misma frecuencia. Entendemos el ambiente que existe aquí. Ok, pero la idea es de apartar dinero en forma sistemática. Determinar un porcentaje, una cantidad, según Dios les haya prosperado. No se menciona diezmo. Según lo que han recibido de Dios, de ser generoso con esto. Toca orar para determinar el porcentaje o la cantidad. No especifica Pablo allí la cantidad. Hay otro pasaje aquí en 2 Corintios 9, 6 al 8. Alguien que puede leer, hay dos diapositivas aquí. Otra persona que no ha leído. Todavía hay muchas personas que pueden leer, que tienen buenas voces. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con
todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Sigue. Encontramos la ley de la cosecha. El que siembra pocas semillas, la cosecha va a ser menor. Es que no hay otra forma, aun si se produce bien. Entonces la ley de la cosecha allí, pero da un enfoque espiritual. El enfoque espiritual es ser generosos. No especifica la cantidad exacta, pero el sentido allí es ser generoso. Seguimos. El dar implica dar en forma proporcional y hasta sacrificial. Y la decisión de dar comienza en el corazón. Eso es donde uno toma decisiones. La voluntad, pensar, cuánto debo, cuánto puedo dar. ¿Sigue? El principio es dar en forma alegre y no por obligación. Se hace por amor a Dios. No es que tengo que sacar 10% aquí. Por lo que Dios me ha dado, por la provisión de Dios, por la salvación recibida, por todos los beneficios recibidos, puedo dar gozosamente porque amo a Dios. Es una respuesta a Dios allí. El que da fielmente, Dios ha prometido satisfacer sus necesidades para que tenga para seguir dando generosamente. El contexto ahí es, si alguien está fiel en esto, Dios quiere remunerar en el sentido de tener para seguir dando. El que se muestra fiel en este aspecto. Hay unas implicaciones para nosotros. Sigue. No vemos que se usa el sistema del diezmo en el Nuevo Testamento. Las enseñanzas no aparecen allí en el Nuevo Testamento, sino de dar generosamente según haya sido prosperado. Se enfatiza generosidad, planificación y motivación pura en cuanto a manera de hacer las cosas. El patrón del Antiguo Testamento era de generosidad. Hablaba de 3 diezmos y muchas otras ofrendas de animales, etc. en el proceso. Generosidad, si uno quiere describirlo en una sola palabra. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento tenían que hacerlo sistemáticamente. Ciertos momentos debían hacerlo. En el Nuevo Testamento no define el porcentaje, sino según haya sido prosperado. Quizás un 10% puede ser el mínimo, pero algunos casos pueden ser mucho más. Eso se define delante de Dios específicamente. Se planifica según la frecuencia del pago. ¿Cuánto damos determinamos delante de Dios al decidir en el corazón? Aprovecho para hablar de por qué utilizamos cajas y no pasamos una bolsa, una canasta o algo así. La tendencia cuando se pasa algo es todo el mundo se siente obligado cada vez que se pasa de abrir la billetera, mirar lo que tiene y poner algo allí. Porque ¿qué van a pensar los demás si no pongo algo? Pero no es una planificación, es mirar lo que tengo en el momento. Lo que estamos hablando, y las cajas pueden permitirnos pensar de antemano, este domingo puedo dar algo, o en la quincena puedo dar según haya sido prosperado. Yo sé que no estamos manejando únicamente cajas. Yo sé que hay personas que utilizan transferencias bancarias, hacen consignaciones. Todo eso es válido, pero requiere planificación de nuestra parte para determinar delante de Dios cuánto vamos a dar. Nosotros usamos los códigos, menciono esto, hemos asignado códigos a personas para que sea más privado.
los que van a contar para que no saben quién es número tal. Que no sea de noticia pública cuántos están dando cada persona. Es algo mucho más privado de esta manera. Si alguien se le olvidó de su número, si utiliza sobres, debe poner su número. Si envía una consignación o transferencia para que Yasmín, la tesorera, sabe, necesitan decirle su número. Si no recuerdan de su número, Marlis puede ayudarlos. Ella tiene un listado allí y puede recordarles. Si alguien es más nuevo y quiere participar, ella también puede asignar un código. Ok, pero estamos hablando de la planificación, la oportunidad de pensar delante de Dios, no solamente lo que tengo en el momento, sino de lo que he recibido, cuánto voy a dar. Delante de Dios se planifica esto. Pero también menciona la motivación pura. ¿Cuál es la motivación? No es para recibir más. El amor a Dios, gratitud por lo que hemos recibido de Él. No es para recibir más. Si yo doy, Dios me va a dar más. No es la motivación pura. Doy porque amo a Dios, porque Dios me ha amado a mí primeramente. También, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el dar es una manera de reconocer que Dios es el dueño de todo lo que tenemos y nos ha dado todo lo que tenemos. Somos responsables de administrar lo que es de Él según las prioridades de Él. En el Antiguo Testamento observamos un diezmo para sostener a los que trabajaban en el servicio de Dios. Estamos hablando allí específicamente de la tribu de levitas, incluyendo los sacerdotes. Pero también hay un diezmo para la celebración, una celebración en familia, para adorar a Dios en Jerusalén. Y un diezmo cada 3 años para los que tenían necesidades. Viudas, extranjeros, huérfanos, personas así de necesidades. En el Nuevo Testamento vemos algo parecido. Sostener a pastores y misioneros. Hay varios pasajes que vamos a mirar en un momento. Sostenimiento de los que están trabajando en el servicio de Dios. El número 2 allí de proveer no lo dice explícitamente, pero entendemos en el sentido práctico para el lugar de reunión, el mantenimiento, el arriendo en el centro italiano o en otro lugar para otra congregación, materiales, equipos, sonido, consola, instrumentos, cables que necesitan cambiarse, cuerdas que necesitan cambiarse, etc. Para poder reunirnos y adorar a Dios. Pero el número 3, para dar también a los necesitados. Una de las maneras para dar necesitados es a través del fondo de solidaridad. Pero también hay otras formas. A veces uno puede dar la ofrenda, marcarlo para familia tal, para persona tal, y se llega directamente. Eso se ha hecho a través de muchos años. Entonces vemos algo parecido en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver los pasajes que estaban apuntados ahí. Alguien que puede leer 1 Timoteo 5, 17 y 18. Alguien que no ha leído, por favor. Hay muchas personas todavía que pueden hacerlo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no podrás gozar al buen del vino, y digno es el obrero de su salario. Los ancianos, ser anciano, ser pastor, estamos hablando de la misma función allí, pero que gobiernan bien, que sean tenidos por digno de doble honor. Está hablando de una remuneración financiera. Ok, seguimos en el siguiente pasaje, 1 Corintios 9, 6 al 11, hay más de una diapositiva. ¿Otra persona que puede leer voz alta? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas?
Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice eternamente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza debe recibir. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿qué gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Ok. Es algo obvio allí lo que Pablo menciona. Obviamente el buey necesita comer mientras está trabajando, pero lo ha escrito para los hombres para entender. Los que están trabajando de tiempo completo, tiempo parcial, necesitan remuneración también en el proceso. Sigue otro pasaje. Hay más de una diapositiva aquí también. Otra persona que puede leer. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, con un fragante sacrificio acepto, agradable a Dios. Y Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. Gracias, David. ¿Qué vemos aquí? Es notable aquí, a veces tomamos el versículo 19 como si fuera una promesa independiente del contexto. El contexto es de una iglesia que está dando generosamente a un misionero que se llama el apóstol Pablo. Entonces, y lo presenta como si fuera el lenguaje del Antiguo Testamento. Esta ofrenda, Pablo dice, olor fragante, directamente del Antiguo Testamento, sacrificio acepto, agradable a Dios. Como si fuera un sacrificio del Antiguo Testamento, pero que no es de animales, no es de cereales ni nada así tampoco. Lo que ellos estaban dando, él dice, Dios lo ve como algo bien recibido, agradable delante de él. La oportunidad como de poder dar, en este caso a Pablo como misionero, plantador de iglesias, apóstol, allí. No usamos aquí en la iglesia, pues no digo que nadie lo utiliza, pero oficialmente estamos no prefiriendo usar la palabra diezmo por lo que damos de ofrendas, sino usar la palabra más de acorde a lo que estamos dando, dar, ofrendar. No estamos bajo este aspecto del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento da distintos patrones. Por eso que entendemos la diferencia. Funcionamos de acuerdo con los principios de la gracia de Dios y no de una forma legalista. Si alguien quiere dar 10%, tiene todo derecho a hacerlo. Si uno quiere ser muy legalista, según el Antiguo Testamento, está más cerca del 23%. Si uno quiere ser muy legalista, lo que enseña el Antiguo Testamento. Pero la gracia suple y permite dar aún más, pero deja la opción de la persona delante de Dios tomar decisiones, planificar delante de Dios. Okay. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento enfatizan que Dios es el dueño de todo y somos sus mayordomos o administradores. El Antiguo Testamento especifica porcentajes concretos que la gente debía dar, un promedio anual de 23% aproximadamente, un porcentaje bastante significativo. El cambio en el Nuevo Testamento es que no especifica el porcentaje, pero enfatiza la decisión del corazón de la persona e indica que su ofrenda debe ser según haya sido prosperado. El principio de la gracia es que hemos recibido la salvación gratuitamente y nuestro agradecimiento a Dios y el amor a Dios
en respuesta al que nos amó primero, debe motivarnos a ser generosos. Nuestra motivación debe ser aún mayor en el Nuevo Testamento. Nos da una responsabilidad en el Nuevo Testamento de tomar decisiones en el corazón y ser dadores alegres y no obligados. En vez de solo calcular el 10% de los ingresos, vale la pena tomar tiempo para reflexionar en su palabra y orar para determinar el porcentaje o la cantidad. ¿Qué desea Dios de nosotros? Puede ser que desee un porcentaje mayor de nosotros que un 10%. Es importante tomar el tiempo de reflexionar y orar. Adicionalmente, debemos evaluar nuestro corazón. ¿Damos alegremente o solo porque pensamos que estamos obligados a dar algo a Dios? ¿Disfrutamos del privilegio de participar en la obra de Dios en la tierra a través de dar generosamente? Hay mayor responsabilidad en el Nuevo Testamento, que debe estimular a mayor crecimiento espiritual en el proceso de una relación más estrecha con Dios. Mi deseo con esta enseñanza es que esta enseñanza nos ayude a reflexionar a la luz de los textos bíblicos para ser sensibles a Dios y a su palabra y administrar lo que Dios nos ha dado para usar para sus propósitos. El sostenimiento de la iglesia depende de todos los que tienen ingresos para poder ser responsables. Dios nos da su gracia para poder crecer en el manejo de dinero para su gloria. Oremos. Padre amado, te damos la gracia por tu palabra. Nos instruye, nos orienta, toca nuestras motivaciones, aspectos prácticos de nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, por la luz que nos has dado. Te pedimos que tú estés obrando en el corazón de cada uno de nosotros para analizar el manejo que damos de lo que te pertenece. Guíanos, Padre, para comprender lo que tu palabra ha dicho, enfatizando la generosidad en el proceso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.